Buenas noches. Vamos a comenzar con el mensaje de esta noche. Te invito a que abras tu Biblia ahí en el libro de Éxodo. Vamos a leer unos versículos en Éxodo capítulo 17. El mensaje de esta noche tiene como título La victoria en la tarea, ¿sí? ¿A quién no le gusta tener victoria cuando hace las cosas? O que las cosas cuando las hace le salen bien. El que edifica, me imagino que cuando termina la obra quiere mirar la obra y decir, bueno, salió bien, le hicimos conforme a la regla, conforme a ciertos parámetros para la construcción. Si bien cualquiera a veces hace la construcción a ojímetro, me ha pasado a mí, hacer ojímetro significa no tener ninguna medida, ninguna regla, ningún nivel, algo que te marque realmente que lo que estás haciendo está bien o está mal. Y lo que tenemos nosotros de beneficioso es que la palabra de Dios nos marca las cosas que son malas, las que no nos van a servir, las cosas que van a perjudicar nuestra vida, pero también nos muestra las cosas que van a ser de beneficio para nuestra vida y nos alienta a que nosotros podamos escoger ese camino. Y dice capítulo 17 y versículo 8, que tal vez vos lo tengas ahí como un subtítulo, en Éxodo capítulo 17 y versículo 8, dice la guerra contra Amalek, ¿sí? Y es una parte de la historia del pueblo de Israel que ya estaba saliendo de Egipto, ¿sí? Y este pueblo se presenta y le presenta batalla y lo hace tambalear, digamos, al pueblo de Israel. Y bueno, vamos a ver qué es lo que pasa, porque en estos pocos versículos vamos a tratar de sacar tres cosas para nuestra vida. Y dice así el versículo 8. Entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Redifim. Y dijo Moisés a Josué, escogeo varones y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalek, y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella. Qué lindo asiento, ¿no? Una linda piedra. Se sentó ahí y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno a un lado y el otro al otro, y así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué, dice, deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Y Jehová dijo a Moisés, escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que raeré de toda la memoria de Amalek de debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi, y dijo, por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalek de generación en generación. Si prestamos atención, es pequeña la historia, pero tiene muchas enseñanzas. Lo primero que ellos, si queremos tener victoria en la tarea, yo noté acá del versículo 8 al versículo 10, tenemos que tener obediencia en la tarea. No se puede hacer las cosas como nosotros queremos, no se puede hacer las cosas conforme a nuestros principios, a nuestras creencias, a nuestra formación, ya sea una formación erudita, carrera terciaria, carrera universitaria, o no llegamos a terminar la secundaria. No podemos hacer las cosas conforme a nuestros parámetros. Moisés lo llamó Josué y le dijo, Josué, tenemos que pelear justamente con este pueblo que se llama Amalek y tenés que ir vos. Y fíjate cuál fue la respuesta de él en el versículo 10. Porque dice, y hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalek. Y yo noté tres cosas para para que nosotros podamos pensar. La primera de estas es que Josué no tenía experiencia militar. El pueblo de Israel no era un pueblo de guerra, era un pueblo pastoril, un pueblo que se dedicaba a la cosecha, a trabajar la tierra, a trabajar con animales, a vivir con los animales entre medio de ellos. No era una nación de guerra, no era una nación de batallas. Y Moisés lo toma a Josué y le dice, Josué, tenés que preparar un ejército. Entonces lo primero que vemos que agarró una persona sin experiencia en la batalla, en primer lugar. En segundo lugar, con valor para enfrentar la situación. El otro día escuchaba un video y hacía una comparación entre los jóvenes de la década del 80 y jóvenes de la década del 2020. Dice, las jóvenes de la década del 80, cuando se produce la guerra contra Malvinas, le hacían una entrevista. Y le decían, ¿estás dispuesto a ir a pelear a Malvinas por la soberanía argentina? Y muchos de los jóvenes en ese momento decían, sí, nosotros vamos, aunque no supieran qué es lo que era la guerra. Pero dice, para defender nuestra nación y nuestro país, nosotros estamos dispuestos, queremos ir. Es más, venimos los tres y nos ofrecimos. Chicos de entre 18 y 17 años para ir a pelear una batalla contra una nación poderosa.
y hicieron la misma pregunta a jóvenes del 2020. ¿Qué pueden haber esperado en la respuesta de 3 jóvenes que le preguntaron lo mismo que le preguntaron a la generación del 80? Los mismos jóvenes dijeron, no, yo no voy a ir porque la guerra me parece que es mala. Primero, no tengo que ir. Segundo, dice, yo no hice este conflicto, así que no me voy a meter. Así que los voy a dejar que vayan a pelear los que realmente se metieron en el problema. Yo no voy a ir. Y el tercero decidió no opinar porque no estaba de acuerdo con las guerras. Ahora, sea que estuviera de acuerdo o no, la diferencia entre la generación del 80 y la generación del 2020 es que la generación del 80 estaba dispuesta a ir. Tenía el valor de enfrentar, aunque fuera difícil la tarea, de ir y pelear una batalla para defender un estandarte, de defender una nación. Lo mismo le pasaba acá a Josué. Josué tenía que ir a pelear y tenía que enfrentar un ejército que ya lo estaba atacando, que ya los habían rodeado para enfrentarlos, y él tenía que tener el valor de ir a enfrentar a esa situación, no de tirarse para atrás. No de desconfiar y decir, ¿a qué me estás mandando, Moisés? Porque yo no tengo esta capacidad, no estoy preparado para esto. Pero lo estaba desafiando a que confiara en él. Y la tercera de las cosas, dice justamente, la confianza a través de la oración. Porque mientras que Josué tenía que pelear, Moisés le dijo, yo voy a subir arriba con la vara y voy a estar ahí arriba intercediendo por la batalla aquí abajo. Algo para, así fuera de lo que es el mensaje que viene justo ahora en este momento. Qué precioso darnos cuenta cómo se necesita tener la experiencia de la batalla. Moisés tenía experiencia, pero no porque salía a la guerra a pelear, sino porque había visto a Dios pelear por el pueblo de Israel. Vio todas las plagas que Dios había mandado al pueblo de Israel, al pueblo de Egipto, para poder defenderlo. Él estaba seguro de que Dios iba a dar una respuesta correcta. Él había orado en cada situación. Cuando faltaba agua, oraba, y ¿qué hacía Dios? Daba agua. Cuando no tenían comida, él se ponía a orar. ¿Qué pasaba? Dios enviaba comida, les envió el maná, les envió carne. Cuando estaban en una situación conflictiva ante cruzar el mar, Dios les abrió el mar, él había intercedido y Dios le dijo, ya está, basta de orar, empiecen a meterse el agua para que se pueda abrir las aguas. O sea, fíjense en ustedes, él confiaba en ese Dios, no en que él era un capacitado para la guerra. Y Josué había aprendido estando cercano a él. Y esto es lo importante, la experiencia de aquellos que están en la batalla y los jóvenes que van acercándose a aquellos que están en la lucha constantemente. Mirá, hay que ver la vida de Josué porque Josué siempre estuvo al lado de Moisés, viendo, aprendiendo, escuchando, acompañándolo. Incluso cuando Moisés, Dios lo llamaba al monte a que estuviera con él, él lo acompañaba hasta el pie del monte. Y Josué lo esperaba allí hasta que él bajara del encuentro que tenía con Dios. Fíjense que es importante el trabajo entre los jóvenes y entre la gente que ya está trabajando en la iglesia. ¿Por qué? Porque los dos se necesitan. Porque a los más grandes no siempre van a tener la fuerza. Y los jóvenes en un momento van a querer con toda su fuerza hacer las cosas, pero necesitan escuchar la voz de aquellos que estaban trabajando anteriormente y de aquellos que están luchando. Volviendo al tema. Entonces, tenía que ir a pelear justamente con ellos. Y fíjense lo que dice Deuteronomio, capítulo 25, versículos 17 al 19. Ya vamos a volver de nuevo ahí. Capítulo 25 de Deuteronomio. Capítulo 25 de Deuteronomio y el versículo 17 al 19. Y fíjense acá, Deuteronomio es una recopilación de la historia del pueblo de Israel, más resumida y más concreta en ciertas cosas. Y dice el versículo 17, acuérdate de lo que hizo Amalek cuando estuvo contigo en el camino, cuando salías de Egipto, de cómo te salió al encuentro en el camino, y te desbarató la retaguardia. ¿Por dónde atacó? Atacó por atrás. Segunda de las cosas, atacó por atrás, te desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti, cuando tú estabas cansado y trabajado y no tuvo ningún temor de Dios. Y ahí dice una de las frases importantes, dice, por tanto, cuando Jehová tu Dios te dé descanso de todos tus enemigos alrededor, en la tierra de Jehová tu Dios te da por heredad, para la que la poseáis, borrarás la memoria de Amalek de debajo del cielo, no te olvides. Un mandato que le había dado para que pudieran exterminar a Amalek. Dos cosas, como dijimos recién. Primero, vino por detrás. Típico de Satanás, viene con engaños. Nunca viene de frente Satanás, siempre viene por detrás. Con susurros, con decirte las cosas que desconfíes de Dios, que no confíes en lo que Dios está diciendo. Lo hizo con Eva ahí en el huerto de Edén y lo sigue haciendo con cada uno de nosotros.
Cada vez que nosotros escuchamos que debemos confiar en el Señor, que debemos poner en primer lugar al Señor, que debemos servir al Señor, que debemos entregar nuestra vida para el Señor, Satanás viene por detrás y dice, con que Dios dijo. Y ¿sabes qué? No es tan así como Dios dice. No hace falta comprometerse tanto, hay que comprometerse un poco, no tanto. De a poquito, te vas comprometiendo un poquito más cada día. ¿Saben que alguien dijo una frase? Cuando Dios no tiene todo y tiene una parte, tarde o temprano no tendrá nada de nosotros. ¿Por qué Dios dijo en el primer mandamiento, amarás al Señor con todo el corazón, con toda la fuerza, con todo lo que somos nosotros? Porque si le damos una parte al Señor, tarde o temprano no va a tener nada el Señor. Porque a la larga vamos a seguir dominando nosotros y vamos a seguir nosotros manejando nuestra vida. Entonces vino por detrás, engañando. Pero segunda de las cosas que tengo acá, atacó a los débiles. Y acá justamente la palabra significa a los que están inestables, ¿sí? A los que están titubeando, a los que están ahí un piecito acá, un piecito allá, un día con Dios, otro día sin Dios, un día devocional, 2 días sin devocional, un mes con devocional, otro mes sin devocional. ¿Saben qué? Todos los días necesitamos al Señor. Todos los días tenemos que hacer el esfuerzo de salir y buscar el maná del Señor. Por eso hacemos el devocional todos los días. Por eso comemos todos los días de la palabra del Señor. Y fíjate que el Señor dijo, cada día tenían que levantarse el pueblo de Israel y buscar el maná, alimentarse de la palabra del Señor, hacerse de lo que necesitaban su propia vida, el alimento para su propia vida. Y es lo que nosotros necesitamos hacer, buscar a Dios todos los días. No comemos, ¿acaso nosotros decimos, hoy voy a comer 2 kilos de asado? Espero que me dure en el cuerpo toda la semana. No hacemos así. No comemos así. ¿Qué hacemos? Comemos todos los días en base a la necesidad de nuestro cuerpo y lo que el cuerpo nos pide. Lo mismo pasa con la palabra del Señor, es de todos los días, es de todos los días orar, es de todos los días leer, es de todos los días pasar tiempo con el Señor, es de todos los días hablarle a otro de Cristo, es de todas las oportunidades de juntarme con los hermanos de la iglesia, es de todos los días de decir cuando tengo un conflicto, llamo a alguien, che, necesito que ores por mí porque estoy pasando esto, estoy enfermo, tengo un conflicto familiar, tengo un conflicto económico, necesito ayuda, necesito una guía, necesito un consejo, de todos los días de todos los días, no es de un día de por medio o una vez a la semana. Todos los días necesitamos de Dios. Y Satanás vuelve a tratar con nosotros cuando estamos inestables. Fíjate que la astucia de Amalek fue atacar a los débiles y por detrás. Y así actúa la carne en nosotros. Ataca cuando nosotros estamos débiles. ¿Y cuándo estamos débiles? Cuando no nos alimentamos, cuando no nos congregamos, cuando no nos comprometemos. Cada vez que nosotros estamos sin estar con el Señor, siempre hay debilidad en nuestra vida. Entonces, primero y principal, primer punto, ¿queremos tener victoria en la tarea? Obediencia en la tarea. Y ustedes fíjense, ¿no? Esta semana comenzamos el devocional en Hechos. Y para que descendiera el Espíritu Santo, ¿qué le había dicho el Señor? Que tenían que estar como juntos y esperar la promesa del Señor. ¿Cómo se llama eso? Obedecer. Esta semana el devocional, el día lunes, arrancó con obediencia. Arrancó con un compromiso de hombres y mujeres que estaban allí esperando que se cumpliera la palabra del Señor. ¿Pero qué estaban haciendo? Siguiendo lo que el maestro le había dicho. ¿Te das cuenta? Si queremos tener victoria en las tareas que nosotros hacemos, tenemos que aprender a obedecer. Segunda de las cosas, versículo 11 al 12 de Éxodo capítulo 17. Volvamos a Éxodo capítulo 17, versículo 11. Dice, sucedía que cuando alzaba Moisés la mano, Israel prevalecía. Mas cuando bajaba la mano, prevalecía Amalek. Y las manos de Moisés, como todo, ¿qué pasaba? Se cansaba. Y dice, por lo que tomaron una piedra, recién lo dije, qué lindo asiento, y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella, y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno a un lado y el otro del otro, y así en sus manos, y así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y saben que acá lo que estamos viendo es el interceder, la oración en la tarea. La oración en la tarea. El domingo que pasamos, Lea nos hizo toda la historia del pueblo, del viaje de Pablo. Y el capítulo 13, cuando
comienza cuando habla, aparte de los dones y la capacidad de las personas, dice que a veces hacían dos cosas que estaban haciendo toda la iglesia. ¿Qué estaba haciendo? Orando y ayunando. Bueno, orando puede ser, ayunando lo podemos pensar. Pero no, aparte de que lo estoy diciendo en broma, estaban haciendo dos cosas. Pero era la oración. Y fue hasta el momento que el Espíritu Santo los guió a que Pablo y Bernabé comenzaran, ¿qué cosa? Un viaje misionero. ¿Por qué oramos? Primero porque necesitamos del Señor. ¿Pero por qué oramos? Porque necesitamos tener la dependencia de Él. No oramos para torcerle la mano al Señor y decir, Señor, yo te voy a insistir tanto que necesito que vos hagas lo que yo quiero. Y le damos con la oración, pidiendo cosas por ahí que no son lícitas, o pidiendo cosas que todavía el Señor me dijo que no debíamos no pedir. Pero hace tres cosas que produce la oración en nosotros. Puede ser que haya más. La primera, la oración nos fortalece ante la dificultad. ¿Qué necesitaba Moisés? Tener las manos arriba, para que el pueblo avanzara. Segunda de las cosas, la oración agudiza nuestra vida espiritual. Aprendemos a ver la realidad de las cosas. ¿Cuántas veces nosotros vemos algo, como decía la otra vez, hasta que el profeta no le dijo a su siervo, abre sus ojos para que vean los carros de fuego que están a mi alrededor? Muchas veces nosotros nos quedamos con lo que nuestros ojos ven. Y nos olvidamos que hay algo que va más allá de nuestros ojos, que no lo vemos, que es lo que Efesios decía, la lucha contra lo que no vemos en las huestes celestiales que gobiernan este imperio, que gobiernan todo el mundo, y tenemos una lucha con ellos, y Dios nos está diciendo a cada uno de nosotros que debemos aprender a orar. ¿Para qué? Para tener una visión correcta de la realidad. A veces por pequeñas cosas nos pinchamos, por pequeñas cosas nos ahogamos. Pero que siempre decimos una frase, no te ahogues en un vaso de agua. No te ahogues en un vaso de agua. Pero ¿cuántas veces nos pasa a nosotros? ¿Cuántas veces me pasa a mí? Que de un problema así, yo veo como si fuera gigante. Como le pasó a los 10 que fueron a ver la tierra prometida. Y fueron a inspeccionar y estaban ahí y dijeron, no, ellos eran como gigantes y nosotros como langostas. Mirá la visión que tenían del conflicto. Y sin embargo los otros dos que dijeron, no, esto es fácil. ¿Vieron cómo comemos el pan? Agarramos un bocado de pan y hacemos un pancito, que es tan sencillo agarrarlo y llevarlo a la boca y masticar. ¿Qué dijeron Caleb y Josué? Como comer un pedazo de pan, vamos a vencer estos gigantes. ¿Te das cuenta cómo cambia la visión? ¿Cómo cambian las situaciones en la escuela, en el trabajo, con nuestra familia, en la iglesia? ¿Cuántas veces por pequeños roces hacemos grandes problemas y no nos damos cuenta de que hay algo más que nos une, que no son las cosas que por ahí nos distancian, sino la obra de Cristo en nosotros? Y dice, la tercera de las cosas, no solo nos agudiza para ver la realidad, sino que la tercera de las cosas nos ayuda a estar despiertos para andar, como dice el 1 Tesalonicenses, como si estuviéramos andando de día. ¿Qué es esto de andar de día? Las obras que nosotros hacemos. Nuestro testimonio hacia afuera con las personas que nos ven y el testimonio hacia adentro con las personas que son nuestros hermanos que nos ven. Andar de día significa tener una vida ordenada. Y cuando vos estás en oración, cuando vos estás en dependencia del Señor, ¿qué hace el Señor? Ordena tus pasos. Ordena tus pasos. ¿Vieron que hay una canción que solemos cantar de mañana me presentaré y esperaré? Hay una canción de Marco Witt que dice temprano yo te buscaré. ¿Sabés que la palabra ahí delante de Dios me presentaré? La palabra ahí en el original tiene que ver con prepararse para una batalla. Si vos vas a pelear, ¿se acuerdan que el Señor le dijo a sus discípulos? Si vos vas a hacer la batalla contra alguien que tiene 500.000 personas y vos tenés 100.000, vos tenés que pensar la batalla cómo la vas a hacer, qué estrategia vas a usar. O sea, te preparas para enfrentar esa situación o ese conflicto. Me presentaré delante de ti, tiene que ver con esto. Entramos a la presencia de Dios para que Él nos prepare a cómo enfrentar nuestro día. Ahora la pregunta es, ¿le presento temprano delante de Dios para que prepare mi vida para enfrentar ese día? Porque hay una lucha constante. No solo con nosotros mismos, sino con el mundo que nos rodea. Y no estoy hablando de las personas.
Estoy hablando del sistema, las cosas que el mundo toma como verdades, como valores, como principios. Nosotros nadamos contra la corriente y debemos buscar justamente el andar como de día. ¿Se puede perder la esperanza mientras oramos? Depende qué estemos pidiendo. Pero hay veces que bajamos las manos, a veces que dejamos de orar. Y fíjense, no lo vamos a leer, pero Dios le dijo en Lucas 18, versículo del 1 al 8, habló de una parábola de una mujer que fue a hablarle a un juez, ¿se acuerdan? ¿Sí? ¿Y cómo comienza la parábola? La parábola comienza diciendo la necesidad de orar siempre y no desmayar. ¿Sabés que las dos palabras que utiliza ahí, la de orar siempre, obviamente tiene que ver con orar sin cesar, no con cesar, sino sin cesar, o sea, en todo momento, pero cuando habla de la palabra desmayar significa que no debemos debilitarnos y no debemos descorazonarnos. A veces esperamos respuestas de oración instantáneas. ¿Viste cuando va al súper y vas por el changuito y empezó a buscar precio, no? Entonces le decía, a ver, quiero comprar, vamos a ver, una lata de puré. Entonces vos mirá, 100 pesos. 80, 30. Listo, voy a la de 30. Y la agarro y la pongo en el carrete, ya está, la tengo. Está a mi lado. Y nosotros pensamos que Dios obra así. Que Dios es el dispenser de mi vida. Entonces yo voy y digo, Señor, yo quiero este. Y lo pongo acá y tiene que ser ya. A veces la oración tarda. La respuesta de Dios tarda. Escuchamos el otro día en el campamento cuando la familia nos contaba, yo me puse de novia, decía la señora, con una persona que no era cristiana y estoy orando hace 30 años para que mi esposo conozca a Cristo. 30 años. 28 dijo. Toda una vida orando. ¿Cuántos años de casado? 30. Casi la misma edad de casamiento de ella. Pero se fue del campamento ¿cómo? Habiendo recibido la respuesta del Señor después de casi 30 años. ¿Cuántas veces nosotros oramos y bajamos los brazos cuando las respuestas no son instantáneas? Cuando la respuesta no viene en la semana. Oramos la semana y pensamos que Dios ya tiene que haber hecho todo lo que nosotros le estábamos orando y pidiendo. No hay que bajar los brazos. No hay que perder la esperanza, porque en última instancia la respuesta está ¿dónde? En la voluntad del Padre. Padre nuestro que estás en el cielo, decimos, santificado es tu nombre, hágase tu voluntad. ¿Cómo decimos? Que se haga tu voluntad. Pero si decimos que se haga tu voluntad, tenemos que estar dispuestos a aceptar su voluntad. Hace unos días estaba hablando con una persona que necesitaba trabajo, los contactos le van a decir que lo van a contratar y a los 2 segundos que no, ya contraté 2. Es una respuesta de parte del Señor. Que la persona que fue a buscar trabajo, ya hay otras personas que no tomó ese trabajo. ¿Por qué? Porque vos hiciste tu parte. Tu parte fue ir, pedir el trabajo y decir, Señor, que se haga tu voluntad. Pero si la respuesta es no. ¿Se acuerdan cuando Daniel y sus amigos estaban a punto de ir al horno de fuego? ¿Qué le dijeron? Mirá, rey, sabes muy bien esto, que aunque suene la trompeta, suenen todos los instrumentos, nosotros no nos vamos a arrodillar. Y sabemos, dice, que Dios nos puede librar de este horno, pero si no nos libra, dice, aún así vamos a confiar en el Señor. Y si Dios no te da la respuesta, ¿aún así vas a confiar en el Señor? Si Dios no te da la respuesta a lo que estás orando, ¿aún así vas a confiar en el Señor? De eso se trata. De no perder esperanza y saber que la respuesta de Dios es lo mejor para mi vida. Segunda de las cosas, como decíamos, cuando oramos no debemos perder la esperanza. Hay una frase de Spurgeon que decía, debemos orar hasta que estemos en la presencia del mismo cielo. O sea, pasar orando, estar en comunión con el Señor y dejar que su respuesta sea lo mejor para mi vida. Y termino con la última. ¿Cuáles son los resultados de la tarea? Bueno, ahí volvemos a Éxodo capítulo 17 y versículo 13 al 15. Y Josué, ¿qué dice? Deshizo a Amalek
y a su pueblo a filo de espada. Y Jehová dijo a Moisés, escribe esto en memoria en un libro, y di a Josué que raeré toda la memoria de Amalek debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi. Dos cosas en los resultados de la oración o de los resultados de la tarea. La primera de todas, siempre hay victoria. Pero si me dijo que no, hay victoria. Si hizo la voluntad del Señor, hay victoria. Siempre hay victoria. Josué terminó deshaciendo este pueblo. Hay un pasaje que nosotros solemos leer en 2 de Corintios capítulo 2:14 que dice que Dios nos lleva siempre en triunfo. Y la palabra triunfo ahí tiene que ver, es muy difícil de decir, pero la palabra triunfo ahí tiene que ver con una procesión que hacían los reyes cuando vencían a una nación, que lo solían hacer los romanos. A ver, vamos a hablar de una película, creo que la conocemos todos, Gladiador. Cuando entra el emperador romano, ¿qué hace? Va entrando en una procesión como si hubiera ganado una victoria, y están todos gritando, ¡que viva el rey! Y van todos adelante. En esa procesión se solían poner justamente las personas que habían sido derrotadas. ¿Cómo qué? Como símbolo al pueblo de que nosotros los derrotamos. Estos son nuestros esclavos. Era la procesión de victoria. Y el rey entraba con toda la pompa y estaban todos allí contentos porque el rey había triunfado. Ese es el objetivo de la palabra del Señor. La palabra triunfar ahí tiene que ver con una procesión de, con una procesión de conquista. Cuando hablamos de victoria, hablamos de que el Señor es el que tiene la preeminencia. Hablamos de que Él ha triunfado. Y nosotros somos parte de esos triunfos de la cruz que Él tuvo para con nosotros. Triunfo sobre el pecado, triunfo sobre el yo. Él es el que nos da la victoria. Dice ahí, Él nos deshizo. Y la palabra de deshacer ahí tiene que ver justamente con esto, con derrotar, debilitar, y la última acepción significa aplastar. ¿Acaso no dice la palabra de Dios que Cristo los exhibió públicamente a todos en la cruz? Él triunfó sobre todos ellos. Pero también nos da la posibilidad de triunfar nosotros si obedecemos, en primer lugar. Segundo lugar, si tenemos oración y dependencia con Él. Y la tercera, vamos a ver resultados de victoria, pero también de adoración. Dice el versículo 15, y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi. ¿Sabes lo que significa Jehová Nisi, no? Ahí lo dice la Biblia. Jehová es mi bandera y mi estandarte. Yo me sumo a la victoria de lo que Cristo ha hecho. Veíamos el otro día el canto de María. Salieron de la tierra prometida, de la tierra de esclavitud hacia la tierra prometida y componen un canto. ¿Cuán grandes son las obras del Señor? Y si en nosotros no produce justamente a adoración por las cosas que el Señor nos permite vivir, entonces el corazón no está en su lugar correcto. Porque cada vez que tenemos victoria, sale de nosotros un cántico de gratitud. Moisés se tomó el atrevimiento y dice, vamos a hacer un altar y vamos a llamar a este lugar Jehová es mi estandarte. Y dice ahí la bandera, ahí yo anoté algo, la bandera, él edificó un altar para reconocer que la bandera de la victoria era del Señor. Era del Señor. ¿Cómo está nuestra vida de oración? ¿Cómo está nuestra vida de obediencia? ¿Cuáles han sido los resultados de mi vida hasta ahora? Analicemos 2024. ¿Sí? No analicemos 2023, analicemos 2024. ¿Cuáles han sido los resultados en nuestra vida de la obra de Dios? ¿Hay un mayor compromiso? ¿Hay un mayor conocimiento de parte del Señor? O sea, nuestra con respecto al Señor. ¿Hay una mayor rendición? Siempre luchamos por el Señor. Siempre hay un área donde luchamos. Y luchamos a rajatabla, No queremos abandonar nuestra posición porque estamos dispuestos a torcerle la mano al Señor. Y el Señor nos está pidiendo, rendite. Yo ya gané la cruz. Y me gané tu amor por haber puesto mi vida allí en la cruz. Por eso de nosotros, como decía Elena, donde gozamos, hay que haber gozo.
En una reunión que nos juntamos puede haber exhortación, pero tiene que salir el gozo de nuestro corazón. De saber que nuestro Dios es un Dios de victoria, de saber que es un Dios que nos comprende, y saber que nuestro Dios es un Dios que nos ama. Quiera Dios bendecir su palabra y que realmente nosotros podamos tener nuestra vida en sintonía con su propósito y su voluntad. Vamos a terminar orando y aprovechemos para saludarnos después de la oración. Padre, te damos gracias por darnos este día. Gracias por ver en tan pocos versículos, Señor, cómo puedes sobrar en medio de nuestras vidas. Si estamos dispuestos a obedecerte, si estamos dispuestos a levantar nuestra voz, Señor, y orar y pasar ese tiempo en tu presencia. Sabemos que lo necesitamos, pero muchas veces debemos humillarnos, Señor, delante de ti, para que tu voz penetre lo más íntimo de nuestro corazón y realmente podamos escuchar con toda libertad. Y Padre, los resultados están en tus manos. Decía el proverbio que los caballos se alistan para la batalla, pero la respuesta de la victoria, la respuesta al acontecimiento viene de la mano del Señor. Y Señor, queremos ver que tu iglesia pueda crecer en este lugar, que personas puedan conocer el Evangelio, que nuestras vidas puedan ser instrumentos en tus manos, que otros puedan llegar porque nos vieron pensar, hablar, decir y vivir a Cristo en las cosas que hacemos. Te rogamos por cada uno de nosotros, Señor, por los que hoy estamos acá, por los que no han estado, Señor, por los que están debilitados, por los que tienen en su corazón todavía un rechazo, un dolor, una herida abierta, Señor, que tú puedas sanar esas heridas y hacer, Señor, que también la luz del Evangelio se refleje en sus corazones. Oramos, Señor, sabiendo que la respuesta de todas las cosas está en tu propia voluntad. Señor, ayúdanos a no perder la esperanza, a no bajar los brazos y a confiar que a su debido tiempo tú traerás la respuesta. Dejamos este tiempo delante de ti, agradecidos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.